¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros a este webinar. Bueno, el foco, vamos a hablar del apasionante mundo de la deduplicación, que digo lo de apasionante porque yo ya hablar de cualquier cosa que no sea del coronavirus me apasiona, así que vamos a dedicar, va a ser poquito tiempo, no creo que me extienda más de 15-20 minutos acerca de qué es la deduplicación y cómo conseguir los mejores ratios a la hora de duplicar, cómo configurar nuestros backups de file system y nuestros backups de integraciones en aquellas en las que sea posible, ¿de acuerdo? Bien, quizás lo primero y más importante sería entender qué es la deduplicación, cuál es el proceso para deduplicar un dato. Lo primero que se hace es un chunk de los datos que se van a copiar, se trocean en partes más pequeñas, aproximadamente de 4 kilobytes, ¿de acuerdo? Una vez que se ha troceado el dato, se hace un proceso de hash aplicando una firma a cada uno de los trozos, ¿de acuerdo? Y una vez que ya está la información troceada y firmada, se hace una comparación de datos entre lo que estamos procesando para hacer backup y lo que ya tenemos almacenado en nuestro almacenamiento de duplicación. Si la información coincide exactamente con lo que ya tenemos en nuestro almacenamiento de duplicación, solamente se actualizan los índices de las tablas, y si es una información nueva, eh, evidentemente se pasa al siguiente punto, que sería comprimir esa información nueva, ¿de acuerdo? Y por último, esa información ya comprimida es almacenada dentro de los discos de nuestro almacenamiento de duplicación. Este es un poquito el proceso que se sigue a la hora de determinar qué información se copia y cuál no, con lo cual obtenemos ese famoso factor de duplicación a la hora de hacer nuestros backups. ¿Qué tipos de duplicación podemos usar? Bueno, esto es muy importante tenerlo claro. Tenemos tres tipos de duplicación distintas: source side, server side y target side. Cada una está pensada y recomendada para un tipo de backup y de entorno. En este caso, lo más importante es el entorno distinto. Source size de duplication, como veis en la diapositiva, trasladándolo a nuestros procesos de Data Protector y a nuestra nomenclatura de Data Protector, tanto el proceso de Media Agent como el proceso de Disagent se ejecutan directamente en el servidor de origen. Esto lo que hace es que el dato ya se deduplique en el origen, todo ese proceso de chunk, hash, comparación y compresión que hemos visto se realiza en la máquina origen, y el dato ya viaja desde el servidor a nuestro almacenamiento de deduplicación en modo de duplicado. Evidentemente, esto tiene una ventaja fundamental, que es que se reduce sustancialmente el tráfico de datos que viaja a través de la red o de la SAN, pero por otro lado genera una carga extra de trabajo a nivel de CPU y a nivel de microprocesador en el servidor de origen. Por lo tanto, pues estaría muy recomendado para entornos remotos, oficinas robo, que decimos, donde la cantidad de datos no es muy grande y nuestro ancho de banda tampoco. ¿De acuerdo? Um, el segundo tipo de duplicación sería el server side, donde en este caso dedicamos un servidor dedicado, valga la redundancia, para que actúe como media agent, ¿de acuerdo? Y este será el servidor que va a realizar todo ese proceso de duplicación y va a asumir toda esa carga de trabajo. El proceso, los datos irán desde nuestro disagent a nuestro media agent en modo normal, digamos, y desde nuestro media agent a nuestro almacenamiento de duplicación ya irían en modo de duplicado.
Y por último tendríamos el Target Site Deduplication, donde todo el proceso de deduplicación lo realiza nuestro appliance de duplicación. Esto tiene la ventaja de que ni el Disk ni el Media Agent se ven sobrecargados con ese trabajo extra, lo realiza todo nuestro appliance, pero evidentemente el tráfico de red es mayor y todo el proceso de deduplicación se realiza en el propio appliance, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos una presentación, animación que muestra un poco lo que estábamos comentando para un target site de duplication. Todo el proceso de duplicación se genera en el appliance del store once, ¿de acuerdo? Ups, perdonar. Y para un source site de duplication es el propio Data Protector, como decía, a través del Disk-Agent y del Media-Agent, el que hace todo el proceso que hemos visto anteriormente y realiza el backup de modo de duplicado en el Store Once. Evidentemente, source site de duplication totalmente aconsejable para sistemas donde el ancho de red sea bajo. ¿Cómo determinar qué tipo de duplicación tengo que utilizar? Bueno, pues evidentemente depende totalmente del entorno que estemos tratando. ¿Qué tipo de WAN LAN tenemos? ¿Cuánta memoria y cuánta CPU disponible tenemos en los diferentes sistemas? ¿Qué carga de trabajo puede asumir el application server de nuestro Cell Manager o nuestro propio Store Once? Estamos utilizando ese Store Once para otros diferentes propósitos, NAS, compartición de ficheros, o simplemente lo utilizamos para hacer backup, ¿de acuerdo? Depende evidentemente de nuestro entorno. Tendremos que enfocar utilizando los diferentes tipos de duplicación, cuál va a ser la más útil y la más de la que podemos sacar un mejor rendimiento y un mejor factor de duplicación en nuestro entorno. Como ejemplos extremos de entornos en los que está claro qué tipo de duplicación deberíamos de usar, pues evidentemente un servidor con una base de datos muy grande y con una carga de datos muy grande no sería una buena elección para hacer un source site de duplication. Deberíamos de realizar la deduplicación en un server site o en un target site. Por contrario, como decía antes, oficinas remotas donde el backup se hace sobre WAN, evidentemente la mejor solución sería hacer un source site de duplication. ¿Cómo debemos configurar nuestros dispositivos de B2D, de backup to disk, a la hora de hacer backup y intentar obtener el mejor factor de duplicación? Bien, aquí sí hay una variable respecto a los dispositivos heredados que todos habéis usado en el pasado, LTOs, y es el cambio en el concepto es antiguamente para dispositivos físicos se buscaba el multiplexado, es decir, que tuviéramos varios threads, varios hilos, varios procesos VBDA escribiendo concurrentemente en el mismo dispositivo para ser capaces de proporcionar el suficiente flujo de datos a esos dispositivos LTO y que la escritura secuencial no parara nunca y de esa manera conseguir el mejor rendimiento. Bien, cuando hablamos de dispositivos B2D, de dispositivos virtuales, no debemos de buscar nunca ese multiplexado, sino que la solución para conseguir el mejor rendimiento y el mejor factor de duplicación es el multi-streaming. ¿Qué tenemos que intentar? Tenemos que intentar tener muchos procesos en paralelo, pero solamente
un disagent escribiendo en cada media agent, ¿de acuerdo? Utilizando este multi-streaming, generando múltiples procesos, dado que podemos abrir tantos procesos como queramos y podemos usar tantos gateway como queramos, es como conseguiremos el mejor rendimiento y el mejor factor de duplicación. Por lo tanto, no hacemos multiplexing, para lo cual los dispositivos de nuestros sistemas de duplicación deberemos de configurarlos con una concurrencia 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a conseguir el multi-streaming si tenemos concurrencia 1? Bien, cuando sea posible, por ejemplo, a nivel de file system, deberemos de dividir nuestros backups en diferentes partes, incluso dentro de la misma sesión, dentro del mismo backup, para llevar cada una de esas partes a un dispositivo distinto. Siempre, ya os digo, intentando buscar el máximo rendimiento y la máxima de duplicación. Esto a veces no es posible, a veces sí, bueno, depende del tipo de entorno, y la mejor manera es, como veis en las diapositivas, hacer un copy de ese origen de datos dentro de nuestra especificación de backup, y ahí nos duplicará nuestro origen de datos y podremos seleccionar de qué carpetas en concreto queremos realizar backups a cada uno de los gateways distintos que configuremos. Block size a nivel de configuración del propio dispositivo, la recomendación entre rendimiento y de duplicación es usarlos a 512 kilobytes, ¿de acuerdo? Bueno, dependiendo de el tipo de sistema operativo que está actuando como media agent, quizás necesitéis configurar la variable OV2 limit block size del ONIRC, depende, la podéis usar o no. Más detalles, evidentemente no usar compresión por software, porque esto os va a perjudicar negativamente en el ratio de duplicación, ¿de acuerdo? No utilizar la encriptación en los escenarios y en los entornos donde sea posible. Si el uso de la encriptación por software es obligatorio por políticas de seguridad del entorno del que estáis haciendo backup, pues evidentemente no hay más remedio que usarla. Si podemos evitar usarla, siempre obtendremos un factor de duplicación más grande. No utilizar las opciones de CRC check, ¿de acuerdo? Los sistemas de disco son lo suficientemente seguros por sí mismos para no tener que realizar un chequeo de la cinta virtual mientras estamos escribiendo. No es necesario y afectará negativamente al ratio de duplicación, ¿de acuerdo? Configuración de los pools. Evidentemente, usar siempre un tipo de pool que sea no appendable, no tiene ningún sentido intentar usar la misma cinta para diferentes backups. Podemos usar tantas cintas como queramos a nivel de store ones, ¿de acuerdo? Y esto nos va, evidentemente, a mejorar el factor de duplicación. A nivel de cartuchos, cuando hablamos de VTLs, bueno, pues el tamaño adecuado sería entre 200 y 400 gigas. Va a depender un poco exactamente del modelo de appliance que tengáis y del rendimiento que pueda presentar. Ya os digo que entre 200 y 400 gigas sería un valor óptimo. A partir de ahí podéis realizar vuestras propias pruebas. Quizás alguno puede subir el tamaño del cartucho. Más datos a nivel de pool. Evidentemente, al ser cintas virtualizadas, el factor de validez por meses y máximos overwrites no tiene sentido. Podéis configurar los máximos, ¿de acuerdo? Que permite la consola para evitar bueno, que haya cintas que se pongan en color rojo por alguno de estos motivos innecesariamente.
porque como os digo, no están afectados por esos posibles problemas. Y bueno, pues un poco a modo de resumen, aquí tenéis unas prácticas generales, ¿de acuerdo? Sobre cómo configurar los backups, usar tantos gateways como queráis, aseguraros de que las comunicaciones de red y las latencias entre los gateway servers son buenas, preferiblemente 10 gigabytes. Hacer uso del Source Side Deduplication para backups de oficinas remotas. Hacer uso del proceso de load en los appliances. Bueno, ahí tenéis todos los detalles, ¿de acuerdo? Podéis revisarlos a posteriori cuando llegue la presentación. Vamos a ver ahora unas recomendaciones específicas a nivel de file system y a nivel, como os decía, alguna aplicación que podemos hacer algo en concreto intentando buscar el máximo factor de deduplicación. A nivel de file system, un drive letter o un punto de montaje significa un hilo de datos, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos buscar ese multi-streaming, como hemos visto antes, pues necesitamos dividir ese objeto, copiar ese objeto en diferentes streaming, ¿de acuerdo? Como hemos visto en la diapositiva anterior. Aunque hagamos el backup utilizando un gateway, se sigue haciendo un tree wall, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a la hora de comenzar el backup, podemos utilizar la opción del Changelog Journal para máquinas Windows o bien utilizar la variable OV2 no tree wall del ONIRC, que nos evitará hacer ese tree wall al principio del backup y nos proporcionará más rendimiento. Recordaos que tanto la deduplicación por hardware o por software soportan los Synthetic Full Backup para File System, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podéis seguir utilizando la opción del Enhanced incremental y hacer consolidación de objetos a posteriori. Dentro de las propiedades de cada uno de los stores que creéis, hay una opción muy interesante que es el Single Object per Catalyst Item, ¿de acuerdo? Bien, esto lo que va a hacer, si marcáis esta opción, lo que os va a crear es un objeto independiente por cada una de las cintas dentro del propio store y os va a ayudar bastante a mejorar el factor de duplicación. Yo en algunas pruebas que he hecho, la verdad es que se nota bastante y os recomiendo que configuréis esta opción en los stores de StoreOne, ¿de acuerdo? A nivel de diferentes aplicaciones, bien, las recomendaciones, pues un poco la idea principal o cómo mejor podéis organizar vuestros stores de deduplicaciones, ya que podemos crear no ilimitados, pero muchos, intentar crear uno por cada tipo de dato o por cada tipo de aplicación. Bueno, lo he visto en práctica en algunos de nuestros clientes. Tienen un store para Chain, un store para Oracle, un store para File System y la verdad es que los datos quedan organizados y estructurados de una manera muy lógica y se nota con el paso del tiempo a la hora de ver el factor de duplicación que están obteniendo, consiguen unos factores muy buenos, ¿de acuerdo? Hay que saber siempre de qué estamos haciendo backup, ¿de acuerdo? Porque hay algunas aplicaciones que pueden comprimir o encriptar los datos internamente y esto va a afectar negativamente a nuestro factor de duplicación. Como ya hemos visto, hay que tener claro el concepto de data stream o de hilo de datos, cuántos hilos voy a conseguir generar, tantos gateways voy a poder utilizar concurrentemente, ¿de acuerdo?
Y por último, bueno, Data Protector es capaz de realizar un show-side de duplication bajo diferentes sistemas operativos, Windows, Linux, HP UX, Solaris. Eso nos puede ayudar mucho, como veíamos en oficinas remotas, pero siempre tenemos que tener en mente que el backup se va a hacer utilizando esa funcionalidad, esa tecnología, pero el restore no. El restore lo vamos a tener que rehidratar en el propio dispositivo antes de que viaje por la red hacia nuestro servidor de destino, lo cual nos puede afectar en el rendimiento del restore. Como os decía, a nivel de alguna aplicación en concreto, bien, para Oracle, como ya todos los que hacéis backup de Oracle sabéis, todo lo controla, todo se controla a través de scripts de Reman, propietarios de Oracle, ¿de acuerdo? Oracle asigna lo que se llaman canales a cada uno de los strings y eso es determinado por el propio Oracle. Por lo tanto, hay que hacer una intervención manual en el script y utilizar el allocate channel command para crear esos strings extras que nos van a permitir mejorar el factor de duplicación, ¿de acuerdo? Incluso si utilizamos el script que proporciona Data Protector, esto se genera automáticamente y no sería el más óptimo en este sentido, tendríamos que modificarlo manualmente con este propósito, ¿de acuerdo? Prestar especial atención a la funcionalidad que se añadió desde Oracle 10 al Chain Tracking File, que es comparable al CBT de VMware, que podría perjudicar muy negativamente vuestro ratio de duplicación, ¿de acuerdo? Aunque esta opción no está habilitada por defecto, siempre que configuréis un entorno de backup de duplicado en Oracle, deberíais de comprobarlo, ¿de acuerdo? El script, como decíamos, el script automatizado que se crea dentro de Data Protector se puede ver en la configuración del backup de Oracle y podéis modificarlo en cualquier momento, ¿de acuerdo? Debe de hacerlo un administrador de Oracle o alguien que sepa de scripts de Oracle y ahí podréis, utilizándole allocate channel command, como os decía, generar más string para que el backup sea más rápido y obtenga un factor de duplicación mayor. Bien, a nivel de SQL, muy importante, como siempre, el concurrent strings, ¿de acuerdo? Podremos usar un número de concurrent strings siempre como máximo igual al número de gateways que hayamos seleccionado durante la configuración del backup, ¿de acuerdo? Y luego como extra, pues siempre podremos usar el Fast Direct Mode y la compresión nativa de SQL, que podremos usar las diferentes configuraciones que hay, de que utilice la configuración propia que haya en el servidor de SQL, habilitarlo o deshabilitarlo. En cualquier caso, aquí siempre lo importante será el número de strings, ¿de acuerdo? Si tenemos 4 gateways configurados en nuestra especificación de backup SQL y luego en la parte de concurrent strings solo tenemos uno marcado, siempre va a utilizar uno, ¿de acuerdo? Y estaremos perdiendo ahí una capacidad extra para copiar datos y de duplicar. Por último, creo que esta es la última SAP HANA. Bien, quizás en este caso, como podéis ver en la diapositiva, en SAP HANA no sería, si lo que queremos es un máximo factor de duplicación, pues no sería la mejor combinación posible. ¿Por qué? En un entorno, en una instancia de SAP HANA, bueno, siempre vamos a tener un objeto de mayor tamaño que va a ser el index server, ¿de acuerdo?
estos objetos de SAP HANA no admiten ese multi-streaming, con lo cual siempre vamos a tener un objeto más grande escribiendo solo a través de un string en un único gateway, ¿de acuerdo? Esto sería un single string y evidentemente penalizaría nuestro rendimiento y nuestra capacidad de duplicación. Dependiendo de las RPOs y RTOs que tengamos que cumplir, pues quizás un entorno de SAP HANA no sería el mejor candidato para backups en un store once, ¿de acuerdo? Pero evidentemente esto siempre va a depender de nuestras RPOs y RTOs. Si no tenemos penalizaciones en ese sentido, pues también a la hora de pensar en cargas y descargas de cinta sería lo más eficiente. Ya digo, siempre va a depender del entorno, ¿de acuerdo? Podéis obtener más información de esto en las guías de integración. DB2, bien, DB2 es un poco, no es una integración muy común, la verdad, pero bueno, si en algún caso la encontráis, que sepáis que para que el propio servidor de IBM DB2 soporte de duplicación, la cual se introdujo en la versión 9.7 con ese fishpack en concreto, hay que utilizar la variable del ONIRC que tenéis en la diapositiva, si no, no vamos a poder hacer de duplicación, ¿de acuerdo? Y creo, si no me equivoco, efectivamente, que será la última. He sido bueno, como os he dicho, no quería extenderme más de 15, 20 minutos, así que es todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado Sí. de contestaros ahora. Hay una pregunta en el panel de preguntas, que la verdad es muy larga. Yo no sé, Luis Alberto, que la ha hecho, no sé si quizá te puedo desmutear y la haces tú directamente. Luis Alberto, estás desmuteado. ¿Estás por aquí? Hola, ¿sí? ¿Se me oye? Sí, se te oye. Perfecto, Luis Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Nada, la pregunta sí es un poco larga porque, bueno, al escribirla, pues ya sabes que al final te enrollas. Pero bueno, a ver, en resumen, lo que viene a decir es que cuando estabas hablando del tema de la duplicación en el target, ¿vale? En la parte del store once. Al final, no sé si hay alguna best practice o algo así en Data Protector en el tema de dimensionamiento del media server. ¿Por qué lo comento? Porque dices que en principio no debe afectar porque si la haces en el target, la carga de duplicación la tiene el store once. Ajá. Pero lo que hemos estado viendo es que, bueno, al final de alguna manera siempre afecta, o parece que afecta de alguna manera en el tema del media server, el número, pues eso, cuando tienes varios vacas concurrentes hacia el mismo media server. Entonces, pues yo quería saber pues, si había alguna vez práctica o algo de dimensionamiento de CPU, de memoria, pues a nivel de media server y si afecta más a la Vale. CPU o a la memoria. Vale. A ver, best practice como tal no hay, ¿vale? Antes, en versiones muy anteriores, versiones 5, 6, 7, sí había unos requerimientos mínimos marcados de qué necesitabas para un media agent y cuánta memoria y cuánta CPU consumía un media agent por proceso, ¿no? Y de acuerdo ahí, tú decías, bueno, pues voy a tener 10 procesos VMA corriendo y tú ya podías calcular qué requerimientos ibas a necesitar, ¿vale? Ahora mismo, dado que el hardware, digamos, ha bajado tanto de precio, es así, o sea, o siempre nos estamos enfrentando a entornos virtuales donde puedes jugar bien con la CPU, bien con la memoria RAM. No hay una recomendación clara en cuanto a cuánta memoria o cuánta CPU vas a necesitar. Evidentemente va a depender de la cantidad de procesos que abras, ¿vale? Y de otras aplicaciones que haya corriendo en ese servidor. De todas maneras, como referencia, porque al final eso no ha cambiado mucho, yo puedo intentar buscarte esos datos antiguos y te puedo decir, oye, pues mira, a lo mejor por VMA vas a necesitar 30 megas y tanta capacidad de cómputo, ¿vale? Que te sirva un poco de referencia.
al final, como te digo, te va a ser más fácil jugar con el hardware si es posible, porque tienes un entorno virtual, hacia arriba o hacia abajo. Pero bueno, te intento buscar unos datos más concretos. Vale, gracias. Sí, bueno, porque al final, como nos piden siempre, ¿no?, alguna base para decir, oye, súbeme tanto o bájame tanta memoria o CPU, Vale. pues por ahí un poco. Y nada, la Vale. última pregunta era simplemente lo de el CRC check este que comentábamos, que Sí. esto yo no sé si de alguna manera puede afectar también al rendimiento de los backups en cuanto, o no tiene Sí, nada que ver. claro. Sí, también te puede, a ver, te va a afectar al rendimiento en el sentido de que se comprueba que la escritura es correcta, ¿vale? Y te va a ralentizar. ¿Cuánto? Pues ya depende de la carga de trabajo del Store Once. En cualquier caso, si tú estás utilizando un Store Once o una VTL, no tiene sentido que utilices esa función, ¿vale? Catalyst. Eso estaba, vale, pues está diseñado para dispositivos de escritura secuencial, LTO, ¿de acuerdo? Con lo cual nunca utilices esa opción en dispositivos de B2D de Backup to Disk. Ok, pues muchas gracias. Fenomenal. A ti. Gracias. Mira, hay una mano levantada también de Miguel Rincón. Miguel, te desmuteo y puedes formular tu pregunta. No le he visto. El comunicado no le he visto. Hola, buenos días. Buenos días. Hola Miguel, buenos días. Hola, la pregunta era, a lo mejor un poco por desconocimiento de cómo funciona de duplicación, era saber a qué se deben los diferentes ratios de duplicación que da cada fabricante, ya no solamente orientado al Data Protector, sino al conjunto de fabricantes, porque yo viendo un poco cómo funciona y todo eso, bueno, veo que al final no encuentro por qué hay tanta diferencia en ratios. Sí, dependiendo de cómo esté deduplicando, obviamente sí, o de lo que esté deduplicando, eso está muy claro, Vale. pero ¿por qué unos sí y otros no? Si al final parece que el método es bastante sencillo de comprender y de deduplicar. Sí, efectivamente, como hemos visto en las primeras diapositivas, el proceso a la hora de duplicar es el que hemos visto, ¿vale? Que para mí, ¿vale? ¿Qué puede ser la principal diferencia en ese proceso de hashing, en ese proceso de hash, donde decíamos que se firmaba cada uno de los chunks que se creaban? Todo eso se hace utilizando un algoritmo que es propio de cada uno de los fabricantes. En este caso, nosotros somos capaces de trabajar con Store Once de HPE y con Data Domain de LMC, ¿de acuerdo? Entonces, imagino que dependiendo de ese algoritmo y dependiendo del firmware que tenga ese appliance de duplicación, pues es capaz de duplicar más o menos, ¿de acuerdo? ¿Por qué algunos te dan una cifra y otros te dan otra? No te puedo decir. Lo que sí que te puedo decir es que al final el papel lo aguanta todo, ¿de acuerdo? Que tienes herramientas que esos fabricantes te proporcionan para determinar, dependiendo del tipo de dato origen, hacer una estimación del factor de duplicación que tú vas a conseguir. Pero al final hay muchos factores que intervienen. Entonces, hasta que no lo ves realmente aplicado en tu entorno, no vas a saber qué factor vas a tener. En mi experiencia, de esos cálculos que se hacen, una vez implementado, siempre te vas a poder manejar en unos porcentajes de un 20, un 25%, bien hacia arriba, bien hacia abajo en el factor de duplicación que previamente habías calculado. Vale. Muchas gracias. Gracias, ti. Miguel. Y hay una pregunta más o tres de Roberto. Roberto, si quieres te desmuteo y las haces hablando, ya que las estamos haciendo así esta vez. Roberto, ¿me oyes? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí. ¿Me oís vosotros? Hola, Roberto. Sí, Buenos días, perfectamente. perfectamente. Hola, encantado, que además vía mail hemos tratado bastante. Oye, mira, es una Me consulta imagino. sobre la Store.
Es una consulta sobre las storage ones de HP. Tú comentabas de que hacer las cintas de 200 o 400 gigas. Yo, todo lo contrario, le he adaptado al tamaño de las LTO reales, porque luego se hace una copia de virtual a real. Entonces era, entre comillas, para que psicológicamente tuvieras que la cinta fulanito corresponde a la cinta menganito, la virtual con la real. Yo lo único que he visto es que ocupa más tamaño en las storage ones, pero ¿hay también problema de rendimiento el hecho de que el tamaño de la cinta virtual sea más grande o más pequeño? No debería. El mayor factor ahí podría ser la carga de trabajo que tenga el Store Ones, ¿vale? Pero no debería, ¿vale? Quizás en lo que te puede afectar, como te decía, es que te ocupa más espacio en el Store Ones, o sea, estás obteniendo un factor de duplicación menor, ¿vale? Puedes crear los cartuchos, como te digo, ese tamaño que yo te recomendaba, o los puedes dejar como tienes. Al final, bueno, estamos hablando de una serie de espacio que a lo mejor para ti es hasta depreciable, ¿no? Dependiendo del espacio libre que tengas en tu store, ¿vale? Sí. Muy bien, me pondré en contacto contigo porque estoy teniendo problemas con el licenciamiento y el registro del cliente, pero ya lo hablaremos con calma. Gracias por tu ayuda. Tienes mi mail, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues coméntame y ya vamos hablando por ahí. Perfecto. Venga, un saludo. Pues de momento no hay ninguna pregunta más, así que si nadie tiene ninguna pregunta más, pues creo que podemos dar por concluido el webinar. Muchísimas gracias a todos y nada, que llevéis la situación actual que tenemos lo mejor posible y que estéis todos bien. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días.